Son las 3:36 de la mañana. Escribo esto, no como un grito de ayuda porque temo que sea demasiado tarde para mí, sino como una advertencia para todos ustedes. Mi nombre es Steve. Recientemente, tuve un cambio en mi lugar de trabajo que requería que viajara 1 hora y media de ida. Al principio no me importaba el viaje, pero luego, a lo largo de los siguientes meses, comenzó a ser algo que temía. Siendo este el caso, mantuve los ojos abiertos en busca de casas o apartamentos que pudiera permitirme en la zona. Fue entonces cuando me topé con una casa muy bonita que estaba en el pueblo local de la fábrica. Al principio dudé, pero el precio era inaudito. Hice una cita con el agente inmobiliario y unos días después me reuní con ella en la casa. Me aseguré de llegar un poco temprano para poder explorar el exterior de la propiedad sin supervisión. La casa era hermosa y también el resto del vecindario. Todas las casas estaban bien cuidadas, muy diferente a la mayoría de los pueblos de fábricas que generalmente se desmoronaban una vez que la fábrica cerraba. Caminé alrededor de la casa admirando el jardín y todas las plantas junto a ella. El revestimiento tenía una nueva capa de pintura y el jardín parecía haber sido recientemente arreglado. Claramente, esta casa valía más de lo que pedían. Sabía que tenía que haber una trampa y que era demasiado bueno para ser verdad. Cuando regresé al frente de la casa, noté a uno de los propietarios de la casa de al lado regando su jardín. Estaba girado hacia mí con una expresión en blanco en su rostro. Al darme cuenta de que podría ser mi vecino pronto, decidí ser amable y le saludé con una sonrisa. Levantó la mano con vacilación para saludarme y me devolvió una media sonrisa. Había una mirada extraña en sus ojos que me incomodó. Noté que en realidad no estaba regando nada. La manguera apuntaba directamente hacia arriba y un flujo constante de agua caía sobre su entrada de concreto. Fruncí el ceño al ver esto, pero mi atención fue desviada por el sonido de neumáticos en el pavimento cuando la agente inmobiliaria llegó. La agente inmobiliaria me dio un gran recorrido, hablando de cada comodidad que se incluiría en la venta. Tengo que darle crédito, era muy buena en lo que hacía. Estaba asombrado en cada habitación. Cuando el recorrido terminó, nos sentamos en el sofá perfectamente decorado en la sala de estar y negociamos el precio. Fui directo al grano y le pregunté cuál era la trampa para que el precio fuera tan bajo en un vecindario tan bonito. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero de inmediato recuperó la compostura. Tropezó con sus palabras cuando me dijo que la mayoría de la gente tiene una connotación negativa sobre los pueblos de fábricas, y eso hace que sean difíciles de vender. Asentí lentamente, y me encontré considerando la posibilidad de quedarme atrapado en esa casa sin valor de reventa. Creo que notó mi duda, porque fue excesivamente rápida al decirme que si firmaba los papeles ese día, podría descontar $5,000 adicionales. Debí haberlo cuestionado. Debí haberlo pensado mejor. Debí haber considerado todas mis opciones, pero era un trato tan bueno que sabía que no podía dejarlo pasar. Firmé los papeles sin más preguntas. Después del proceso de cierre, comencé temprano en la mañana y trasladé todas mis cosas y puse la casa a mi gusto al final del día. Comí pizza, bebí algunas cervezas y salí al porche delantero para ver la puesta de sol. Miré alrededor y vi gente trabajando en sus jardines y niños jugando en los patios. Todo era tan agradable. Noté que la puerta de la casa de enfrente se abrió revelando a una señora mayor con un pastel en sus manos. Me saludó con una gran sonrisa mientras cruzaba la calle hacia mi jardín. La saludé y le dije mi nombre, el suyo era Anne. Recibí el pastel de su parte como una bienvenida al vecindario, y ambos nos sentamos en mi porche delantero y nos conocimos. Era alegre y, francamente, una persona feliz. La sonrisa que llevaba parecía nunca dejar su rostro. Entonces, el sol se puso. Anne miró el cielo ahora oscuro, y de inmediato se levantó de su silla. Me pareció extraño, y pregunté si todo estaba bien. Todo lo que me dijo fue que tenía que ir a limpiar su casa, a esta hora de la noche, y la forma en que se movió tan rápido me hizo creer lo contrario. Mientras la veía descender los escalones del porche, noté que no era la única que se estaba yendo. La gente dejó de trabajar en sus jardines y los niños dejaron de jugar. Todos estaban entrando en sus casas. Anne se detuvo a mitad de camino de la calle para volver hacia mí. Me dijo que, pase lo que pase, nunca abriera mi puerta después de la medianoche. Empecé a responder, pero antes de que pudiera hacerlo,
Ella ya había cruzado la calle y entrado en su casa. Cerró la puerta de golpe, y así, yo era el único que quedaba afuera. Brevemente me quedé allí atónito antes de entrar y cerrar las puertas. No tenía idea de qué hacer con todo esto y, para ser completamente honesto, me estaba asustando. Me dije a mí mismo que solo estaba imaginando cosas, y que Anne probablemente estaba un poco mal de la cabeza. Sabía que necesitaba distraerme de todo eso, así que tomé unas pastillas para dormir y vi algo de televisión en el sofá hasta quedarme dormido. A la 1:38 de la madrugada me desperté con rasguños en la puerta principal. Me senté rápidamente en el sofá, cuando lo escuché una vez más. Mi estómago se hundió a profundidades que nunca había sentido antes. Mi mente estaba corriendo de nuevo a todo lo que había sucedido el día anterior. Me arrastré hasta la ventana delantera e hice mi mejor esfuerzo para mirar discretamente a través de las persianas hacia la puerta. Nada más que el suave resplandor de las farolas. Luego escuché los rasguños provenientes de la puerta trasera. Sentí que iba a vomitar, pero lo contuve en un intento de no hacer un solo ruido. Los rasguños cesaron, pero aún me agaché en el suelo de la sala durante lo que parecieron horas para asegurarme de que la costa estuviera despejada. No pude dormir nada esa noche. Las siguientes semanas pasaron mucho más suavemente. Después de no escuchar más ruidos por la noche, lo atribuí a solo unos mapaches buscando una comida gratis. Era tan conveniente estar a solo 10 minutos del trabajo, y hacía mi vida mucho menos estresante. Hice nuevos amigos en la zona y tenía más tiempo libre para salir y divertirme. Todo fue genial hasta anoche. Había salido tarde de la casa de un amigo, y no comencé a dirigirme a casa hasta alrededor de la 1 de la madrugada. Descuidé mirar la hora, y, sinceramente, ya no me molestaba. Cuando doblé la esquina hacia mi calle, estaba tan muerta como de costumbre. Noté que al estacionarme en mi entrada, los vecinos asomaban sus cabezas por las cortinas, observando cada uno de mis movimientos. Miré mi teléfono y saqué mensajes para enviarle un texto a mi amigo para hacerle saber que había llegado a casa a salvo. Cuando levanté la vista, estaba en mis faros, mirándome a través del parabrisas. Las palabras no pueden describir el horror que sentí al ver lo que estaba frente a mi coche. Parecía un hombre, pero ligeramente más alargado. Sus hombros estaban encorvados hacia adelante, terminando en dedos 2 veces más largos que los de un humano. Uñas afiladas y puntiagudas crecían de sus yemas y las extendía y retraía repetidamente como si fuera algún tipo de tic. Su piel era de un gris pálido que parecía goma estirada sobre sus huesos. Sus ojos eran completamente negros donde normalmente habría blanco, con pequeñas pupilas amarillas brillantes en el centro. Dio un paso adelante, estirando sus piernas largas y huesudas, sus garras cavando en el suelo. Entré en pánico y puse el coche en marcha, pisando el acelerador a fondo. Debí haber golpeado a la criatura con mucha fuerza porque voló varios metros antes de aterrizar en el césped y huir hacia el bosque. El vecino de al lado, el del jardín, abrió su puerta y corrió hacia mi coche. Me agarró y ambos corrimos hacia mi casa, cerrando la puerta con fuerza y asegurándola bien. Me desplomé en el suelo con la espalda contra la pared, intentando recuperar el aliento. Mi vecino extendió su mano para estrechar la mía y dijo que su nombre era Frank. Le pregunté qué diablos era esa cosa. Dijo que nadie lo sabía, pero que muy tarde en la noche esa cosa camina por las calles, buscando cualquier ser vivo que aún esté afuera. Por razones desconocidas, nunca ha irrumpido en ninguna casa, así que se ha convertido en conocimiento común cerrar y asegurar las puertas cada noche después del anochecer. Cuando empezaron a ocurrir los primeros avistamientos, la gente del pueblo decidió que involucrar a la policía sería inútil, y solo causaría más problemas. Nadie había sido asesinado hasta ahora, pero no había duda de que la criatura tenía intenciones siniestras para los habitantes del pueblo. Frank incluso dijo que las mascotas desaparecían de vez en cuando, la mayoría nunca volvía a ser vista. Las que volvían, sin embargo, nunca actuaban igual. Le pregunté por qué me miraba el día que vine a ver la casa, y dijo que estaba sorprendido de ver a alguien nuevo mudarse. Aparentemente, nadie nuevo se había mudado al pueblo en más de 20 años. Frank y yo hablamos hasta que salió el sol esta mañana. Fue reconfortante tener a alguien más con quien experimentar todo esto. No fui a trabajar hoy. Ni siquiera llamé. Estaba paranoico y en shock por el horror que presencié anoche. Me senté en el sofá frente al televisor todo el día, incapaz de pensar en otra cosa.
¿Cómo podía esta gente simplemente aceptar que esa cosa estuviera allí, acechando las calles por la noche? El sol comenzó a ponerse, así que agarré el bate de béisbol que guardaba junto a la puerta principal para defenderme. Me senté en el suelo frente a la puerta principal, sin apartar los ojos de ella ni por un segundo. Alrededor de las 12:30 de la noche, escuché el horrible sonido de un hombre gritando afuera. Me estremecí al pensar en algún pobre desgraciado allí fuera, posiblemente siendo devorado vivo por esa cosa. Alrededor de la 1 de la madrugada, mis párpados comenzaron a ponerse pesados debido a la falta de sueño de la noche anterior. Traté de mantener mi enfoque en la puerta principal, pero fue inútil. Me quedé dormido. Hubo 3 golpes en la puerta. Abrí los ojos y me quedé allí, esperando que fuera parte de un sueño que estaba teniendo. 3 golpes más en la puerta. En ese momento, mi corazón estaba acelerado. Saqué mi teléfono para ver la hora. 3:20 de la mañana. Me arrastré hasta la ventana delantera, miré hacia afuera, y dejé escapar un gran suspiro de alivio. Era Frank. Abrí la puerta, lo agarré por los hombros para meterlo dentro y cerré la puerta una vez más. Le pregunté qué demonios estaba haciendo allá afuera y me alarmé cuando no recibí una respuesta. Lo examiné de arriba abajo y noté que parecía un poco pálido. Comencé a preguntarle si estaba bien, pero fui interrumpido por un fuerte ruido crujiente. Venía de Frank. Observé con absoluto horror cómo sus yemas se rompían, dando paso a dedos aún más largos y grises. La piel de sus brazos y piernas se estiró hasta el punto de rasgarse de manera irregular y llena de sangre. Su rostro se estiró y se desgarró en lugares que revelaron ojos tan negros como la muerte misma. Antes de que la cosa pudiera terminar de emerger de su caparazón que una vez fue Frank, pude correr con toda la cordura que me quedaba hacia mi dormitorio. Me escondí en mi armario y atranqué las puertas desde dentro. Son ahora las 3:36 de la mañana. Puedo escucharlo destrozando mi casa. Se está acercando. Escribo esto, no como un grito de ayuda porque temo que sea demasiado tarde para mí, sino como una advertencia para todos ustedes. Quédense adentro por la noche. Cierren con llave las puertas. Y lo más importante, no abran la puerta a nadie después de la medianoche. Actualmente estoy escondido debajo de mi cama, y necesito todo el consejo que puedan darme. Pero necesitarán algo de contexto para entender cómo diablos me metí en esta situación. Mi hermano y yo no tenemos mucho en común. No nos odiamos. Pero al llegar a la adolescencia tardía, nos sentíamos más como compañeros de habitación que como hermanos. Nos veíamos después de la escuela o el trabajo, comíamos juntos, preguntábamos cómo nos había ido el día, y luego cada uno hacía lo suyo. Él se retiraba a su habitación para tocar la guitarra, y yo me iba a la mía para jugar videojuegos. Con el tiempo, ambos adquirimos la costumbre de salir con nuestros amigos por la noche. La tradición no escrita que se estableció fue que quien llegara a casa primero revisaría la habitación del otro para ver si había llegado. Generalmente, era yo quien lo revisaba, ya que mis amigos y yo solíamos quedarnos fuera hasta más tarde. Me sentía cómodo viendo la cabeza de mi hermano asomarse por la puerta mientras me quedaba dormido, hasta este fin de semana. Mi hermano planeó irse de campamento con sus amigos por el fin de semana. Mientras tanto, yo asistía a un festival de música en la ciudad. No tenía interés en organizar fiestas posteriores o llevar chicas a casa, así que planeé dormir en casa cada noche. Tenía un nuevo trabajo que comenzaba el lunes, así que decidí disfrutar del festival de música completamente sobrio. La primera noche fue increíble. Llegué a casa a la 1 de la mañana y me dejé caer en la cama para dejar que el buen sueño me llevara. Noté que la puerta comenzó a abrirse. Claro, vi una cabeza asomarse por la puerta entreabierta. Era mi hermano verificándome. Le hice un gesto con el pulgar hacia arriba. «Buenas noches, hermanito», dijo, retrocediendo y cerrando la puerta detrás de él. Curioso, pensé que se iría esa noche. ¿Solo iba a acampar una noche? No le di muchas vueltas y me quedé dormido. Me desperté con el sonido de su jeep arrancando. En realidad se quedó esa noche aquí. La segunda noche del festival de música se extendió un poco más. Mi artista favorito tocaba esa noche y quería colarme entre bastidores para verlo, pero no tuve éxito. El Uber me dejó en mi casa a la 1:45 de la mañana. Mi cerebro debió estar en piloto automático porque revisé su habitación y no vi nada. Claro, estaba acampando. Me quité la ropa y me dejé caer en la cama, encendiendo el aire acondicionado.
Me estaba quedando dormido cuando lo escuché. Buenas noches, hermanito. Escuché una voz decir. Sonaba como mi hermano, pero no del todo. Sonaba como si hubiera un zumbido extraño debajo. Me levanté de un salto, viendo la puerta entreabierta. Escuché pasos torpes justo detrás de la puerta. Espera, exigí, probablemente despertando a mis padres en el proceso. Los pasos torpes se acercaron a la puerta y vi la cabeza de mi hermano asomarse. Quería sentir alivio, pero algo era diferente. Su cabeza casi chocaba con el marco de la puerta, si no con el techo. Mi hermano nunca fue tan alto. Me arrepentí de mi decisión y decidí que jugaría a ser tonto. Había algo en la casa y no quería enfadarlo. Me alegra que estés en casa, dije nerviosamente. Me miraba con ojos que no parpadeaban y que me taladraban el pecho. Por supuesto. Buenas noches, hermanito, me dijo. Casi no podía ver sus labios moverse. Cerró la puerta detrás de él y traté de escuchar a dónde iban los pasos. Parecía desvanecerse al final del pasillo. Me quedé despierto, pensando en qué diablos acababa de ver. Mis padres también estaban en la casa. Quería preguntarles, ¿pero creerían que un joven de 21 años está viendo monstruos en la casa? Finalmente me quedé dormido mirando el sol salir. No tenía nada que hacer hasta más tarde, así que dormí la mayor parte de la mañana y la tarde, recuperando el sueño perdido. Pregunté a mis padres si estuvieron moviéndose anoche, a lo que mi padre dijo que fue al baño y me escuchó llegar. Aparte de eso, nada de ninguno de los dos. Me guardé mis verdaderas razones para preguntar, pero podía notar que sabían que algo pasaba. También me puse en contacto con mi hermano. Había parado en un campamento cerca de la ciudad, así que al menos sabía que estaba vivo. Mis amigos pensaron que estaba drogado cuando les expliqué la situación. Inicialmente quería no ir al rave esa noche, pero mis padres insistieron en que fuera a divertirme. Así que fui. Llegué a casa alrededor de la 1:30 de la mañana, e inmediatamente recorrí la casa, encendiendo todas las luces excepto las del dormitorio de mis padres y el pasillo principal. No vi nada, ni escuché pasos torpes buscándome. Llegué a casa, dije al entrar en mi habitación, cerrando la puerta tan rápida y silenciosamente como pude. Quería atraerlo, pero no lo suficientemente fuerte como para despertar a mis padres. Apagué la luz de mi habitación y esperé. No tardó mucho. Escuché los pasos torpes aparecer desde el final del pasillo, acercándose a mi habitación. Me escondí debajo de la cama y esperé a que entrara. Para mayor precaución, me cubrí con una manta con algunos agujeros por los que esperaba que no me viera. Mi corazón latía tan fuerte que probablemente despertaría a mis padres cuando vi la puerta entreabrirse. Vi a la cosa que imitaba a mi hermano asomar la cabeza en mi habitación. Al no verme en la cama, el cuello de la cosa se estiró y giró, haciendo los sonidos más incómodos. No podía distinguir los detalles del cuerpo, pero era alto. Su cuello se extendió casi 2 pies mientras escaneaba la habitación, pero el ser en sí nunca entró completamente en mi habitación. Su cabeza ahora tocaba el techo, frotándose contra él como una serpiente en el lado de un terrario. A medida que mis ojos se acostumbraban, finalmente pude ver un cuerpo con piel tan flácida que parecía derretirse de su cuerpo, de pie justo más allá de la puerta. Medía al menos 2,5 metros. Luego gruñó, como un animal salvaje. Estaba a punto de gritar, pero me contuve. «Hermanito, hermanito». Su brazo flácido alcanzó el pomo de la puerta y comenzó a retroceder lentamente, cerrando la puerta detrás de él. No me he movido de debajo de la cama. Quiero llamar a la policía, incluso si despierta a mis padres. ¿Qué diablos digo? ¿Alguien ha tenido experiencias con algo como esto? ¿Encontrará la policía algo o desaparecerá tan pronto como alguien llegue a la puerta? O peor aún, ¿qué pasa si ataca a quien entre? No lo he escuchado irse todavía. Oigo murmullos detrás de la puerta. Ayuda. Me desperté en la oscuridad, lo cual en sí no era sorprendente, ya que me había quedado dormido justo cuando el sol se estaba poniendo. Lo que sí fue sorprendente, lo que fue vagamente desconcertante, fue la naturaleza de la oscuridad. Su aparente densidad, su ocupación generalizada de mi sala de estar, normalmente, iluminada de manera ambiental. Me había quedado dormido en mi sofá, de espaldas al televisor, que había dejado encendido en algún canal muerto, pero al despertar, mi visión en la oscuridad mostraba el techo.
Un círculo tenue era la única evidencia del ventilador de techo. Algo me había sacado de mi sueño sin sueños, y me hizo girar medio cuerpo en el proceso de despertar, como si me hubieran llamado. Algo había apagado las luces de los varios dispositivos en todo el espacio abierto, reemplazándolas con una oscuridad casi sobrenatural. En cualquier otra situación, me habría levantado, encendido las luces, y hecho una pequeña investigación. Tal vez encontrando que me había despertado una alarma olvidada, o algún sonido más fuerte de lo usual de uno de los inquilinos de arriba o abajo. Pero acostado allí, mirando el lienzo negro que era mi techo, sentí que era absolutamente imperativo no levantarme, que ni siquiera debía desviar la mirada del ventilador apenas discernible. La inmediatez y la severidad de este sentimiento, esta aversión a hacer cualquier cosa excepto quedarme allí, era en sí alarmante. Escuché, pensando que alguien había entrado y que mi cuerpo simplemente estaba respondiendo a su programación primitiva de evitar depredadores, pero no oí nada. Es decir, nada inusual. Solo estaban los sonidos típicos de la vida en un apartamento, la mayoría de los cuales me había acostumbrado meses atrás. Aún así, la ansiedad se apoderó de mí. Un pequeño pánico se incrementaba mientras mi mente no lograba reconciliar la sensación de vulnerabilidad con la falta de evidencia de una presencia hostil. Mis sentidos físicos no me decían nada, y sin embargo, el instinto, la intuición y lo que sea que constituya una percepción sensorial más abstracta me decían que estaba en peligro, que había algo muy cerca, algo que, al notar mi actividad, me infligiría una violencia inimaginable. Pasaron segundos, minutos, y eventualmente me di cuenta de que me sentía mal. Comenzó como una sensación no muy diferente a la indigestión, pero rápidamente se transformó en algo más cardíaco. Sentí mi corazón aletear y golpear dentro de mi pecho, y sentí, de alguna manera, en este estado de hiperconsciencia, mi cuerpo volverse más vascular, las venas presionando contra mi piel como si la sangre que fluía a través de ellas hubiera desarrollado una inteligencia fluida y quisiera salir. Esta alarmante sensación disminuyó un poco después de unos momentos llenos de tensión, pero nuevamente evolucionó en una nueva sensación, esta vez localizada completamente en mi cabeza. Una migraña, repentina y feroz, me atacó, y de no haber estado tan absolutamente aterrorizado de ser detectado, habría gritado y rodado al suelo. En cambio, tan sutilmente como pude, enterré la parte posterior de mi cabeza en el cojín del sofá, como si pudiera de alguna manera eliminar el dolor, todo el tiempo manteniendo mis ojos fijos en esa extensión sin rasgos distintivos de negro arriba. Algo me estaba pasando, un proceso que casi se sentía como una sonda altamente invasiva, o un escaneo que ascendía, una evaluación cada vez más incómoda de mi fisiología. Cuando la migraña disminuyó, y quedé un sudoroso y tembloroso desastre, decidí que no podía soportar mentalmente otro episodio como ese. Con movimientos inconmensurablemente lentos, moví la cabeza para que, presionando mis ojos hasta el borde de sus órbitas, pudiera mirar hacia la mesa de café, que estaba entre el sofá y el televisor. Pero incluso estos movimientos minúsculos y emprendidos de manera glacial, habían atraído la atención de una cosa previamente no vista. Justo cuando mi ojo derecho lo divisó, se levantó de su percha en la mesa de café, levantándose en una gloria maligna en medio de la abundante oscuridad. Logré desviar la mirada de inmediato, pero lo había visto, y al hacerlo, había atraído toda su atención hacia mí. La sensación subsiguiente de pavor, el puro y implacable terror que entonces me embargó, los sueños más demoníacos y llenos de fobias apenas pueden compararse con ese único y breve instante de claridad monstruosa. Era como si hubiera contemplado al mismo Satanás, orando ante sus legiones infernales en Pandemonium. Con el rostro vuelto hacia el techo, miraba fijamente como alguien petrificado por la mirada medusea, completamente inmóvil en mi inenarrable terror. Y no solo sentí que la cosa me miraba, observándome con su mirada demoníaca e inescrutable, sino que sentí, en un nivel profundo y espiritual, su cercana presencia, la titánica inhumanidad de ello. Si hubiera habido otros conmigo, estoy seguro de que habrían sentido lo mismo. Una cosa tan repulsiva y profundamente sobrenatural no podría existir entre los cuerdos y mundanos sin afectarlos de alguna manera. Emanaba maldad. No sé cuánto tiempo pasó antes de perder el control. Quizás segundos, quizás horas. Un momento. Estaba allí tendido, inmerso en la oscuridad, mi cuerpo fallando patéticamente en mantener un grado aceptable de homeostasis en la presencia de esta entidad ultra atroz.
Y al siguiente, estaba gritando, llorando, farfullando y balbuceando histéricamente, insensatamente, como un lunático encerrado con una camisa de fuerza gritando en algún asilo oscuro. Simplemente no podía soportarlo más. Mi mente no estaba equipada para manejar estar en la proximidad de algo tan existencialmente hostil a la naturaleza humana. Lo que me silenció, lo que frenó mi locura y me ha mantenido incurablemente despierto desde entonces, no fue la mordedura o la marca de garra de algún demonio escapado del abismo. No fui atacado, al menos no de una manera que pueda articular razonable y precisamente. En lo que pudo haber sido el punto culminante o una pausa de mi manía, ocurrió algo sutil pero profundamente aterrador. Mi techo parpadeó. En un momento de aguda y colapsante desesperación mental, me di cuenta de que no había estado mirando el ventilador de techo. La cosa que había confundido con él era en realidad un ojo, negro y masivo, en el cual había estado desesperadamente mirando durante horas, como si en su tenebroso lente encontrara salvación del menor de los horrores posado junto a mí. Una mirada instintiva, una reacción de miedo reflejo hacia la derecha mostró el horror malsano, gargoleo, aún allí en la mesa de café. Pero solo entonces me di cuenta de que estaba unido con la mesa de café, y se unía con la alfombra, y el televisor detrás de ambos, y todo lo demás mínimamente observable en la esencialmente oscura habitación. La habitación estaba tan oscura, no por alguna noche sin precedentes de oscuridad, sino porque algo había cubierto las paredes y el suelo tan totalmente, que simplemente parecía de esa manera. No estaba envuelto, sino encajonado, embotellado dentro de algo más grande que la vida, más negro que el espacio. Durante horas, había estado despierto en las fauces, el esófago o las entrañas de alguna inmensa forma de vida estigia. El cese de mis gritos marcó la, afortunadamente temporal, implosión de mi mente. No me moví ni siquiera parpadeé durante horas, hasta que finalmente, por razones desconocidas para mí, la cosa se retiró al vacío, o absceso dimensional del que había venido. Y la luz, llegando no mucho después, llenó la habitación, devolviendo un débil sentido de normalidad al mundo. Pero el pavor permaneció. Mi desesperación perduró. El horror de esa afrenta omnipresente a la cordura permaneció en la vanguardia de mi psique, manteniéndome mudo y paralizado. Siempre había disfrutado del sueño. Lo esperaba con ansias prácticamente desde el momento en que comenzaba mi día. Pero ahora, habiendo visto lo que sucede durante las horas cuando la mente y el cuerpo están en su punto más vulnerable, cuando la realidad es, por alguna razón, maleable, no creo que vuelva a esperar con ansias la llegada de la noche. Ahora, la temo. No tengo nociones de cordura. Ya no tengo ilusiones sobre la seguridad personal. Cosas eldritch y obscenas pueden a su antojo entrar en nuestra realidad y desentrañar nuestras mentes, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Siempre me dijeron que no mirara por una ventana por la noche, porque puede que no te guste lo que te esté mirando de vuelta. Llaman a este tipo de cosas cuentos de viejas o algo así, pero para mí solo eran tonterías, así que decidí hacer exactamente lo contrario. Como la mayoría de la gente de mi edad, supongo que sentía que me estaba burlando de alguna lógica desfasada e incompleta que algún anciano había inventado. Quiero decir, ¿quién demonios va por ahí mirando por las ventanas de las personas, verdad? Y como no creía en fantasmas, monstruos, demonios o lo que sea, tampoco le di importancia a esa idea. Claro, algunos dirán que hay chiflados que han hecho este tipo de cosas, pero siempre he vivido en un vecindario muy agradable, así que la probabilidad de que esto ocurriera era bastante baja. O eso pensaba. Una noche, me levanté de la cama para hacer un depósito nocturno en el banco de porcelana. Una vez completada la transacción, me lavé las manos y estaba listo para volver a mi habitación. Cuando apagué la luz y cerré la puerta del baño, decidí que tenía un poco de sed, así que fui a la cocina por una bebida. Saqué un vaso del armario, abrí la nevera y lo llené con un delicioso agua de pepino y lima que había preparado antes, porque ¿quién quiere beber agua del grifo aburrida? Con la sed saciada, dejé el vaso vacío en el mostrador, y estaba a punto de salir de la cocina cuando miré por la ventana. «Podría echar un vistazo», dije con sarcasmo mientras me acercaba y miraba hacia afuera. Como de costumbre, no había nada, y sintiéndome más que un poco engreído, me giré para volver a mi dormitorio, pero luego me detuve. «¿Qué daño hará una mirada más?», pregunté con arrogancia. Volviendo, me acerqué a la ventana y miré de nuevo.
El rostro más horrible que había visto en mi vida me miraba fijamente. Era de un blanco pálido, y mientras miraba boquiabierto a la cosa espantosa, una amplia e inhumana sonrisa se extendió por su semblante. Como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, la espantosa sonrisa de la cosa estaba llena de dientes afilados y puntiagudos. Luchando contra el impulso de orinarme, me alejé de la ventana con un grito, corrí de vuelta a mi habitación y luego salté a la cama, cubriéndome con las mantas. Todavía histérico, traté de purgar mi mente de lo que acababa de ver, pero el rostro fantasmal de la abominación estaba grabado firmemente en mi cerebro. ¿Qué diablos fue eso? Susurré para mí mismo cuando un atisbo de cordura finalmente regresó a mí. Apenas había formulado la pregunta, cuando decidí que no quería la respuesta. En su lugar, traté de sacarlo de mi mente y volver a dormir, pero pasó mucho tiempo antes de que eso sucediera. A la mañana siguiente, mis padres me preguntaron si había gritado en la noche por alguna razón, lo que causó un nuevo escalofrío en mi espalda. No queriendo pensar en los eventos aterradores de la noche anterior, sacudí la cabeza y les di una excusa tonta sobre haber visto mi reflejo en la ventana y cómo eso me había asustado. Contentos con esta explicación, los dos volvieron a su conversación anterior y no hubo más discusión. Más tarde, después de mucho debate interno, comencé a sentirme convencido de que probablemente había imaginado todo en primer lugar. Era la mitad de la noche. Estaba extremadamente cansado y mis ojos probablemente me estaban jugando una mala pasada. Con esta nueva perspectiva en mente, seguí con mi día, sin darle más vueltas al asunto. Esa noche mis padres estaban fuera, y me encontré solo en la casa trabajando en cosas de la universidad. Para cuando terminé, ya era tarde y tenía mucha hambre. Hay un contenedor de hummus y algunas galletas artesanales con mi nombre en la cocina, me dije alegremente. Guardando mis trabajos, me dirigí a la cocina, y poco después, con mi merienda en mano, volví a mi habitación. Al pasar por la ventana me detuve y miré. Realmente no quería mirar, pero me negué a ceder a la superstición. Después de todo era el año 2020, y tenía una educación universitaria parcial. Por el amor de Dios, mi cerebro simplemente no estaba construido para eso. Desafiantemente me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Nada. ¿Ves?, me dije con arrogancia. La superstición está equivocada de nuevo. Caminé unos pasos por el pasillo, me giré y luego volví a la ventana antes de mirar hacia afuera una vez más. La cosa estaba allí, sonriendo con su sonrisa maligna. Con el horror descendiendo sobre mí como un sudario, dejé caer el hummus y las galletas mientras me alejaba de la ventana. Mis cuerdas vocales querían gritar, pero mi cuerpo temblaba tanto que ni siquiera podía emitir un sonido. El terror sonriente al otro lado del vidrio levantó una mano pálida y agitó un dedo largo hacia mí, como una madre regañando a su hijo. Tal vez a través de alguna fuerza interior desconocida o simplemente por desesperación, me recompuse lo suficiente como para huir a mi habitación. Desafortunadamente, al entrar, vi que las persianas de mis dos ventanas estaban abiertas, y el bastardo horrendo me miraba sádicamente desde ambas. Sin perder tiempo, corrí de nuevo al pasillo. Sintiendo que era mi única oportunidad, entré al baño y cerré la puerta de un golpe. Con la cordura desvaneciéndose, me dejé caer en el inodoro con la cabeza entre las manos. Por favor, solo vete, supliqué entre sollozos. Al oír un golpe desde arriba, miré hacia la pequeña ventana del baño. La cosa grotesca también estaba allí, sonriendo con satisfacción mientras sacudía la cabeza. Aparentemente, no iba a detenerse. Ahora reducido a un lío tembloroso y sin esperanza, me arrastré a la ducha y cerré la cortina. Permanecí allí el resto de la noche. El sueño nunca llegó para salvarme de mi pesadilla viviente. Mis padres me encontraron allí a la mañana siguiente. Histéricamente, intenté contarles lo que había sucedido, pero solo pudieron mirarme como si estuviera loco. Luego, mientras cubría cada ventana de la casa, decidieron que, definitivamente, estaba loco, y tomaron arreglos para admitirme en este hospital. Ha pasado un mes desde entonces, y a pesar de unos días difíciles al principio, he llegado a la conclusión de que realmente no está tan mal aquí. Los doctores y enfermeras son muy amables y muy comprensivos. De hecho, se aseguraron de que tuviera una habitación sin ventanas, lo que realmente ha ayudado a mi estado mental. Las cosas han ido tan bien, que hace unos días recuperé mi teléfono celular, aunque con algunas aplicaciones pertinentes eliminadas, lamentablemente.
Pero ya sabes cómo es. Pasos pequeños. Con todo este tiempo extra en mis manos, he estado pensando en las circunstancias que me llevaron a este punto, y he decidido que tal vez estaba equivocado. Los cuentos de viejas y las supersticiones no son una broma. La gente de antes sabía mucho más sobre cosas que nosotros. Viviendo en el aquí y ahora, hemos elegido ignorar. Así que, si estás leyendo esto, no descartes las viejas costumbres. Existen por una razón. Dicho esto, hay otro dicho que he escuchado y que ha estado en mi mente últimamente, especialmente considerando que tengo un espejo en mi habitación. Es el que dice que los ojos son las ventanas del alma. En mi primer año de universidad, fui a una escuela a 10 horas de distancia en otro estado. No revelaré el nombre de la escuela, pero diré que era una escuela muy grande y prestigiosa. De todos modos, como vivía tan lejos de mi escuela, me perdí la orientación. La orientación era básicamente un día a mediados de julio, aproximadamente un mes antes de que comenzaran las clases, en el que los estudiantes de primer año podían ir a la escuela y conversar con la gente allí y conocerse entre ellos. La mayoría de la gente usa este tiempo para encontrarse con sus compañeros de cuarto, con los que han estado hablando durante el verano, y conocerse en persona. Sin embargo, ese no fue mi caso. No me importaba mucho la orientación, y no me interesaba particularmente quién iba a ser mi compañero de cuarto para el año, así que cuando se trató de inscribirme para la vivienda ese año, simplemente hice clic en la opción aleatorio, cuando se trató de un compañero de cuarto. No conocí a mi compañero de cuarto hasta el día de la mudanza. Llegué unas horas antes al campus ese día y pude mover todas mis cosas a nuestra habitación asignada. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando finalmente me instalé con todas mis cosas. Decidí ir al comedor de nuestra escuela para almorzar. Logré conocer a algunas personas interesantes, y me perdí en una conversación con ellas sobre fotografía, y eran alrededor de las 3 de la tarde cuando finalmente regresé a mi habitación. Para mi sorpresa, mi compañero de cuarto ya había terminado de mudarse y estaba acostado en su cama. Para los fines de la historia, lo llamaré Ryan. Ryan medía aproximadamente 1,90 m, tenía el cabello corto y rubio y ojos azules. Tenía los auriculares puestos escuchando música y no me notó entrar hasta unos segundos después. Rápidamente se quitó los auriculares y se presentó formalmente. Hablamos durante unas horas sobre nuestros pasatiempos y demás hasta alrededor de las 10 de la noche, cuando me sentí cansado y le dije que me iba a dormir. Ryan era un tipo bastante relajado en su mayor parte y nos llevábamos muy bien. Era amigable, pero muy callado, y generalmente se mantenía para sí mismo. Su horario de clases era muy diferente al mío, así que la mayoría de las veces, para cuando yo me despertaba, él ya estaba en clase y no nos veíamos hasta la tarde. Pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre jugando videojuegos juntos, y rápidamente nos hicimos buenos amigos. Todo iba bien hasta mediados de septiembre. Fue entonces cuando noté por primera vez cosas extrañas. Había estado bebiendo con un par de amigos temprano en la noche y me embriagué bastante. Ahora, generalmente soy el tipo de persona que maneja bien el alcohol, pero esa noche decidí darlo todo. Llegué a mi habitación alrededor de la medianoche, lo cual era bastante temprano para un fin de semana, pero considerando que había estado de fiesta desde las 6 de la tarde, creo que era un momento apropiado para detenerme. Cuando llegué a mi habitación, noté que mi compañero de cuarto estaba profundamente dormido. Su silueta era visible en la oscuridad. No queriendo molestarlo, me deslicé hacia mi cama, que estaba justo al lado de la suya, me quité los zapatos y me acosté. Me desperté unas horas después con un dolor de cabeza punzante. Tratando de entender todo, me reajusté y vi que todavía estaba oscuro, muy oscuro, lo que significaba que debía ser todavía temprano en la mañana, no más tarde de las 3. Tratando de volver a dormir, me giré, quedando frente a la cama de mi compañero de cuarto. Fue entonces cuando noté algo extraño. ¿Sabes cómo en la oscuridad tus ojos todavía pueden ver cosas? No al nivel de la visión nocturna ni nada, pero puedes ver las siluetas de las personas en la oscuridad. Pues, mientras miraba en la oscuridad de la cama de mi compañero de cuarto, noté que su silueta estaba erguida, como si estuviera sentado en la cama. Parpadeé varias veces para asegurarme de que estaba viendo bien, y efectivamente, su silueta seguía allí, erguida como si estuviera sentado en su cama. Lo descarté como una mezcla entre mi delirio alcohólico y mi compañero de cuarto en general. Me giré hacia la pared y procedí a dormirme.
A la mañana siguiente, le pregunté a mi compañero de cuarto sobre lo que había pasado la noche anterior, a lo que respondió: dormí como un bebé toda la noche, y no se despertó hasta que su alarma lo hizo. Una semana después ocurrió otro incidente. Esta vez no estaba borracho. Soy un pésimo durmiente, y suelo despertarme a mitad de mi sueño, y luego no poder volver a dormirme. Era peor cuando era niño, pero cuando llegué a la secundaria, logré controlarlo. Pero los malos hábitos nunca mueren, y ocasionalmente me encuentro despertándome en medio de la noche. Y esa noche fue una de ellas. Me desperté mirando hacia mi pared blanca y escuchando ruidos de movimiento detrás de mí, cerca de la cama de mi compañero de cuarto. Curioso, me giré hacia su cama y salté un poco por lo que vi. Era la silueta de mi compañero de cuarto de nuevo en la oscuridad, pero esta vez parecía que estaba mirándome a mí. Le llamé: «¿Te has quedado despierto hasta tarde?». No hubo respuesta. Nuevamente lo atribuí a que era simplemente él, sin poder dormir, y me volví hacia la pared para volver a dormir. No le pregunté sobre eso al día siguiente, y simplemente continué con mi día de manera normal. La primera semana de octubre fue cuando volvió a suceder. Me desperté nuevamente en medio de mi sueño, encontrándome de cara a la pared. Un ruido suave de arrastre se escuchaba detrás de mí. Me giré de nuevo y esta vez vi la silueta de mi compañero de cuarto, pero estaba sentado con las piernas colgando de la cama, mirándome. «Ryan», llamé. No hubo respuesta. Metí la mano bajo la almohada y agarré mi teléfono. Lo encendí. La luz del teléfono me cegó por un segundo antes de adaptarme a ella. Presioné el botón de la linterna y la apunté hacia la cama de mi compañero de cuarto. Para mi sorpresa, iluminado por la luz, mi compañero de cuarto estaba durmiendo y roncando suavemente. Pensé que era extraño, pero decidí que estaba cansado y simplemente veía cosas, así que me volví a dormir. La semana siguiente fue nuestro receso de otoño y todos se fueron a sus casas para ver a sus familias, todos menos yo. Mi escuela estaba compuesta por chicos locales que vivían a no más de 2 o 3 horas de distancia, así que tenían el lujo de poder irse a casa. Yo, en cambio, vivía en un estado completamente diferente, y no podía irme a casa. No valía la pena, ya que nuestro receso era solo de 3 días, y no iba a gastar $400 en un boleto de avión de ida y vuelta para ir a casa por 3 días. Mi compañero de cuarto vivía a 1 hora de distancia, así que me dijo que se iría por el fin de semana. Era política de nuestros dormitorios que los residentes se registraran durante los recesos, así que fui con él a registrarnos y descubrí que, de hecho, era la única persona que se quedaría en los dormitorios durante el receso de otoño. El receso pasó muy rápido, y me encontré leyendo algunos capítulos para mis clases, y mezclándolo con ver un par de programas en Netflix cuando me aburría de leer y estudiar. Era la noche antes de que los residentes debían regresar y terminé una serie que estaba viendo en Netflix. Vi que ya era tarde y decidí irme a la cama. De nuevo me desperté en medio de mi sueño, pero esta vez me desperté mirando hacia el techo. Mientras me reorientaba al despertarme de mi sueño, escuché un extraño ruido de arrastre fuera de mi puerta, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la alfombra del pasillo. Lo que fuera que estuviera ahí afuera haciendo ese ruido sonaba grande y pesado, ya que el ruido de arrastre era áspero, como si fuera una mezcla entre caminar y arrastrarse por la alfombra. Inmediatamente me congelé. Era el único que se quedaba en el dormitorio durante el receso. Nuestros dormitorios tenían un sistema de seguridad bastante estricto en su mayoría. La única forma de entrar era escanear tu identificación de estudiante frente al escáner fuera de la puerta. La cuestión es que, durante los recesos, cualquier estudiante que se iba tenía su identificación desactivada automáticamente y no podía usarse hasta que terminara el receso. Eso significaba que lo que fuera que estuviera haciendo esos ruidos de arrastre afuera no podía ser un estudiante. Era demasiado tarde en la noche para ser personal de limpieza, ya que solo limpiaban por las mañanas. Mientras estaba sentado en la oscuridad, escuchando los ruidos provenientes de fuera de mi puerta, noté que se estaban volviendo progresivamente más fuertes, como si se acercaran a mi puerta. Después de unos segundos, el ruido de arrastre se detuvo justo frente a mi puerta, y todo quedó en silencio. Respiré hondo, y cerré los ojos. Fue entonces cuando escuché la perilla de la puerta comenzar a moverse. Lo que fuera que estaba afuera, estaba tratando de entrar. Normalmente, mi compañero de cuarto y yo dormíamos con la puerta sin llave, ya que era un dormitorio muy amigable y todos se llevaban bien, por lo que no había miedo de ser robados por la noche ni nada por el estilo,
así que todos dejaban sus puertas sin llave durante la noche. Pero, como estaba solo en ese momento, una parte de mí se sentía incómoda durmiendo solo con la puerta sin llave, así que la mantenía cerrada con llave cada noche cuando me iba a la cama. Suspiré de alivio al recordar que había cerrado la puerta con llave esa noche y, honestamente, no sé qué me habría pasado si no lo hubiera hecho. La perilla de la puerta se movió durante unos segundos antes de detenerse de nuevo. Entonces, todo quedó en silencio. Luego, se escuchó un fuerte golpe en mi puerta, seguido de lo que parecían ruidos de arañazos fuertes y ásperos en mi puerta. Agarré mi manta y me acurruqué en la esquina de mi cama, escuchando mientras quien o lo que fuera que estaba afuera trataba de arañar su camino hacia mi habitación. Los arañazos continuaron durante lo que parecieron ser largos minutos antes de detenerse por completo. Luego, el ruido de arrastre volvió, y sonó como si se alejara de mi puerta. Me quedé sentado, nerviosamente acurrucado dentro de una gruesa capa de mi manta, mientras escuchaba el ruido de arrastre alejarse más y más de mi puerta, hasta que sonó como si ya no estuviera allí. Me quedé acurrucado en mi manta durante unas horas, antes de quedarme dormido. Me desperté con el sonido de mi compañero de cuarto dejando caer su maleta al suelo. Se disculpó por despertarme y comentó sobre lo mal que me veía. «Parece que no has dormido en un buen rato, amigo». «Sí, tuve una noche larga anoche y no dormí mucho», respondí. Lo que me dijo a continuación todavía me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. Dijo que cuando llegó, vio que la puerta de nuestro dormitorio estaba completamente abierta y que había un rastro de barro desde la puerta hasta el lado de mi cama.